Jesucristo es la certeza de nuestra salvación. Les invito, les animo entonces que nos ubiquemos todos en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Jeremías 7, del 1 al 15. Dice la palabra de Dios. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra del Señor todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: Templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en las palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, yo también lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Amén y amén. Muy bien. Esta palabra que viene inicialmente del Señor a través del profeta Jeremías, inicialmente para el pueblo de Judá, se da más o menos 100 años después de que Israel había desaparecido como nación por los asirios. Por causa de la desobediencia, por causa del pecado, Dios había castigado a Israel. Recordemos que después de la muerte de Salomón, Israel se divide en, podríamos decir, dos naciones: la parte del norte, que es Israel, y la parte del sur correspondía a Judá. Pues la primera parte que contemplaba 10 tribus ya había sido derrotada, y solamente quedaba una partecita pequeña que era Jerusalén y Judá, los alrededores de Jerusalén, pero una porción muy pequeña en comparación a toda la tierra que Dios les había dado al pueblo. Pues por causa del pecado y por causa de no atender a la palabra de Dios, el pueblo de Israel, la tribu del norte, fue castigada y desaparecieron como nación. Y estamos hablando que esto sucedió más o menos 700 años antes de Cristo, y ellos apenas vinieron a ser nuevamente nación en el siglo pasado, más o menos en 1948 más o menos, vuelven a ser ellos, o vienen a ser reconocidos nuevamente como nación, el pueblo de Israel. Pues ahora el Señor, a través de Jeremías, le está hablando a esa porción restante, a Judá. Y es que el juicio estaba por venir sobre esta segunda parte de Israel, sobre esta segunda porción, sobre Judá. Y el conflicto que el Judá tenía con Dios era el mismo que tenían aquella nación primera, que era la desobediencia, el pecado que sobreabundaba entre los moradores de la región. Y entonces Dios les hace un llamado, un último llamado, porque a través del profeta y de varios profetas Dios les había anunciado y les decía: miren ustedes lo que les pasó a sus hermanos, los de Israel, que por la causa de la desobediencia, por causa de no atender y de desobedecer a Dios, fueron ellos derrotados, fueron esclavizados. Ustedes arrepiéntanse y yo pararé, yo restringiré, yo no permitiré que entren
a ser conquistados, que en aquel tiempo venía Nabucodonosor, rey de Babilonia, a conquistar aquella nación. Entonces, el Señor les está dando como una última oportunidad, es como el último campanazo de alerta que está dando a través del profeta Jeremías. Pero sin embargo el pueblo no se arrepentía. El pueblo seguía dándole la espalda al Señor. Y esto es importante porque, como en estos tiempos, hay un llamado grande del Señor para que nosotros todos nos volvamos a Él. Y es un llamado no solo para nosotros que nos congregamos en torno a su palabra, sino a todas las familias de la tierra para que nos volvamos a Él. Porque vendrá el día de un juicio que va a caer sobre toda la tierra. Y de ese juicio solamente estaremos libres si somos nosotros, si somos verdaderamente creyentes. Y digo nosotros, todos los creyentes que podemos estar en todo el mundo. Y todo esto lo debemos nosotros recoger y asimilar verdaderamente en nuestros corazones con mucho temor y temblor, porque ese es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo, y lo encontramos en esta lectura, es que Israel debería rechazar todas las mentiras de una falsa paz, porque Israel tenía allí como un entendimiento de una falsa paz. Es decir, por estar ellos en Jerusalén, la ciudad que escogió Dios como su ciudad, por eso sabemos que Jerusalén es la ciudad de Dios, y allí de hecho fue donde fue presentado el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor, en Jerusalén. Esta ciudad en la cual estaba el templo construido por Salomón, le estaba dando cierta seguridad a los habitantes de allí. Entonces ellos estaban diciendo, Dios no va a permitir que venga un extranjero a quemar su casa, a quemar su templo. Entonces los falsos profetas estaban diciendo eso. Mire, Dios no nos va a castigar, Dios ¿cómo va a permitir eso? Lo que muchos escuchamos hoy. Hoy no tenemos un templo un físico para adorar, porque nosotros debemos adorar en espíritu y verdad al Señor en todos nuestros caminos, en todo nuestro transitar, en todo momento y en todo lugar. Pero bien, mucha gente está confiada en el Señor. Dios, ¿cómo nos va a castigar? Dios, que es un Dios de amor, ¿cómo va a acabar con esta tierra o cómo va a castigar esta tierra? Pues lo mismo pensaban a través de estos falsos profetas, y por mala interpretación de la palabra de Dios, de las profecías que habían recibido, tenían una falsa paz, un falso entendimiento aquellas personas. Entonces, si ellos verdaderamente estuvieran escuchando al Señor, debían rechazar esas falsas enseñanzas de que habría paz, de que Dios no destruiría el templo porque era allí donde moraba. Segundo, debían apartarse de todo pecado. Era el llamado que Dios les estaba haciendo, y en eso consiste el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es distinto muchas veces a lo que nosotros lo concibimos. Sí, yo me arrepiento de haber dicho esto, yo me arrepiento de haber estado en aquel lugar, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo, pero es una situación solo de momento, es algo momentáneo, pero que no genera verdaderamente un cambio estricto en nuestras vidas. La palabra arrepentimiento desde el original da la implicación de dar una vuelta de 180 grados, es decir, si estoy mirando para allá, pues dejo ese camino definitivamente y voy tras el camino del Señor. Es decir, dejar absolutamente y de forma contundente todo el camino que Dios aborrece para venir delante del Señor. Y tercero, Dios les está llamando a abandonar la hipocresía, porque era un pueblo hipócrita. ¿Por qué? Porque ellos pretendían demostrar y mostrarse más bien a sí mismos y a la sociedad y al resto de las naciones de que eran un pueblo muy santo, porque presentaban sacrificios, porque hacían unas ofrendas, porque cumplían unos rituales, cosas que Dios no les pidió cuando entraron a la tierra prometida. Lo encontramos por allí en Josué capítulo 17-18. Él les dice, yo a ustedes no les pedí eso, yo lo que les estoy pidiendo es que ustedes obedezcan mi palabra, que escuchen mi voz y obedezcan mi palabra. Es lo que realmente el Señor les está pidiendo. Entonces ellos desobedecían a Dios, pero seguían rindiendo esos cultos, y eso es realmente una vida de hipocresía. Entonces, viniendo a la palabra, al texto que el Señor nos regala esta tarde, dice el versículo 2, ponte a la puerta. Dios le está hablando a Jeremías, ponte a la puerta de la casa de Dios y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Dios, todo Judá, todos los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Esta palabra era inicialmente, repito, para todos los que creían, aquellos religiosos, porque todo este contexto se da mucho en las personas religiosas.
las personas que piensan que por hacer muchas actividades en altares, en situaciones como esta, en desfiles, en procesiones, creen que con esto están honrando a Dios, cuando el Señor les está diciendo, eso no es lo que yo quiero. Pero le está diciendo, a estas personas quiero que vayas y les hables, aquellas personas que creen que están bien delante de mí, pero que no lo están. Significa que era para todo el pueblo de Judá, pero también para todos nosotros. Versículo 3, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dios ofreció retener el castigo o retirar el castigo si Judá se arrepentía verdaderamente. Pero repito, no solo de palabra, sino también en sus obras y en su camino. Porque es que fácilmente nosotros decimos, sí, yo le pido perdón a Dios, pero si no tomamos la decisión contundente de abandonar el mal camino, no estamos haciendo nada. Si no tomamos la decisión verdaderamente de cambiar nuestra manera de vivir, no estamos realmente haciendo nada. Y por eso el Señor les dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Es decir, ese lugar ya estaba anunciado por los profetas de que ellos iban a ser quitados de ese lugar por los babilonios, iban a ser llevados como esclavos a la tierra de Nabucodonosor, y esa tierra quedaría totalmente desolada. Y Él les da como esa oportunidad, si ustedes se arrepienten, yo los voy a dejar morar en la tierra que les prometí a sus antepasados. Ahora, si es para nosotros también esta palabra, ¿cuál es la promesa para nosotros? ¿O a qué nos es llamado nos hace el Señor? Recordemos que todos estamos siendo llamados para recibir esa salvación por gracia. Ese regalo de la salvación, esa herencia prometida que es vivir eternamente al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros verdaderamente valoramos esto como cierto, nuestra vida debe dar un giro. Si nosotros verdaderamente tenemos en nuestro corazón que hemos recibido esa salvación por gracia, nosotros le damos esa vuelta a nuestras vidas. Es decir, yo no puedo decir, y ninguna persona podría decirlo, yo soy un verdadero creyente si no me aparto de las malas obras. Es decir, no hay ese nuevo nacimiento, no hay ese entendimiento de la voluntad de Dios, no hay ese nacimiento para hacer ya lo que Dios quiere y apartarnos de aquello que Dios aborrece. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer realmente? Lo que el Señor nos está mandando es que mejoremos nuestra manera de vivir, que cambiemos nuestra manera de vivir, que busquemos cómo agradar a Dios a través de las cosas que hacemos en el día a día. Versículo 4. No fiéis en las palabras de mentira diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. El pueblo, principalmente los sacerdotes, ¿qué era lo que hacían? Se paraban en la entrada del pueblo y decían, qué mala cosa nos puede pasar si esta es la casa de Dios, esta es la casa de Dios. Es decir, su argumento no era que ellos estaban protegidos por el Dios verdadero porque ellos estaban cumpliendo el pacto que se había hecho desde muchos años anteriores con sus antepasados, que ellos habían prometido delante de Dios. Dios para ellos sería su Dios y ellos serían el pueblo de Dios, pero ellos se comprometían a obedecerlo en todas las cosas que Dios les mandara. Y Dios los protegería de cualquier enemigo, les daría lo mejor del fruto de la tierra, en ellos sobreabundarían como familias, tendrían mucha paz, no les llegarían las plagas que infectarían las otras naciones. Pero ellos se olvidaron de ese pacto y ahora ellos estaban a punto de caer en el castigo. Y se habían olvidado y decían, no, por ser este el templo de Dios, este templo tan bonito, entonces Dios ¿cómo va a permitir que Nabucodonosor o que los babilonios vengan a dañarlo? Nosotros no podemos fiarnos en las palabras de mentiras. Jeremías les advirtió del peligro en que estaban por confiar en sus rituales y en su religiosidad, una religión vacía, unas vidas que estaban totalmente apartadas de Dios. Y esto es un llamado para todos nosotros y para todas las personas, todas las familias de la tierra, para todos nosotros. ¿En qué? En que no nos confiemos, que porque participamos de una congregación, porque si bien nosotros no decimos hoy casa de Dios, casa de Dios, casa de Dios, como para justificarnos, nosotros sí nos justificamos diciendo, es que yo voy a la congregación todos los domingos,
su vida está cambiando a través de lo que está aprendiendo en la congregación. Es que nos justificamos, es que yo hago las obras que el Señor me mandó a hacer. Sí, las obras, Dios nos mandó a hacer unas obras según Efesios 8:10, 2:10, perdón, Efesios 2, versículo 10, donde el Señor nos dice que debemos hacer unas obras que Él preparó de antemano, pero esas obras están guiadas primero por una salvación que hemos recibido. Es decir, yo no me justifico en hacer buenas obras, dando limosna, ayudando al pobre, al desvalido, y seguir en mi vida en desorden completamente, porque entonces no soy agradable delante de Dios. Y conforme al profeta Isaías, esas obras son detestables y abominables delante del Señor. Es decir, no podemos escondernos detrás de eso simplemente para tapar toda la abominación que hacemos en todo momento y en todo lugar cuando no estamos en la congregación. Todo lo tomaban ellos simplemente como un amuleto. ¿Y cuántos hoy todavía manejan amuletos en sus vidas? Es que si yo pongo esto por aquí en la casa, entonces me va a ir bien. Es que si yo me pongo no sé qué cosas en el cuerpo, entonces Dios me va a proteger. Eso es para mal, lo vamos a ver, dice la palabra de Dios. Eso antes que ser para bien es para mal. Y sobre eso debemos nosotros comprender que Dios nos protege, sí, por gracia y misericordia, pero nuestro esfuerzo debe estar en hacer y obedecer conforme a su palabra, vivir conforme a su palabra. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis, versículo 6, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? El arrepentimiento que Dios espera es que sea un arrepentimiento real. Que sea un arrepentimiento no solamente de un momento de tristeza, de un momento en que uno se siente que la conciencia le remuerde a uno y yo estoy arrepentido, pero cuando me aparto de la palabra de Dios o cuando dejo de orar y me cierro la puerta de mi habitación o me aparto de la congregación, el mundo me absorbe fácilmente. Y es decir, no. Es que lo que debemos hacer es vivir continuamente esforzándonos en hacer y obedecer, repito, la palabra de nuestro Dios. Por eso nosotros, ese arrepentimiento debe ser real, no solamente de palabras, sino en la manera que vivimos. Y entonces podemos preguntar, y bueno, entonces, ¿cómo es que yo debo vivir? La respuesta la tiene la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y debemos siempre nosotros consultar la palabra de Dios para saber cómo debemos vivir cada día. Nosotros no podemos quedarnos, es muy poquitico con lo que aprendemos en una congregación una vez a la semana. Es muy poquitica lo que podemos entender. Mire, dicen a los que estudian los temas de lo que aprende una persona cuando escucha a otro hablar, dice que más o menos el 30% de lo que escuchó se le queda. Ahora, de ese 30%, ¿cuánto podemos aplicar? Un 10, un 5, un 1% o nada. Pero si lo que escuchamos, por eso es tan importante que podemos tomar apuntes, tomar nota de las citas bíblicas y orarle al Señor para que nos dé más sabiduría y todo lo que el Señor va ministrando, porque el Señor a cada vida, a cada pensamiento, a cada corazón va entregando todo lo que la persona requiere. Ir tomando nota de eso porque nosotros somos oidores olvidadizos, eso dice la palabra del Señor. Y para no ser oidores olvidadizos tenemos que recurrir constantemente a la palabra de Dios. Es como el estudiante que tiene que ir a dar la lección delante de su profesor. ¿Cuántas veces la repite antes de estar delante de él? Pues así debe ser nosotros, para estar siempre delante de nuestro Señor, leer y volver a leer, y pasar un pasaje, leerlo con detenimiento y seguir con el otro, siempre buscando un mejor y un mayor entendimiento de lo que el Señor quiere. Dice el versículo 8, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, andando tras dioses extraños que no conociste. Todo lo que nos dice el versículo 8 y versículo 9
vosotros afanáis en palabras de mentira que no aprovechan, haciendo todas estas cosas. ¿Por qué? Recordemos que el templo para los judíos era lo que antes significaba el tabernáculo. El tabernáculo, ¿qué era? El lugar de encuentro entre el hombre y Dios, entre el género humano y el Dios soberano. Era ese lugar de comunión donde se encontraban allí. ¿Para qué? Para exponer sus vidas delante del Señor y para que Dios les instruyera, les guiara, les diera todo lo que ellos necesitaban conforme a su dirección. Eso es lo que estaban haciendo, lo que deberían de hacer. Pero ellos, por estar empeñados en sus ritualismos, en su vida social, en todos los quehaceres del día a día, habían dejado de escuchar la palabra de Dios y simplemente tomaban de aquellos falsos profetas lo que les conviene. Y eso es muy normal en estos días, en el tiempo de hoy, es muy normal. Claro, la gente piensa que simplemente por decir yo creo en Dios, entonces el Señor me protege. No, entréguele eso a Dios, que Dios le va a ayudar. Sí, es una expresión que escuchamos muy rutinariamente, pero esa persona sabe que está llamada, que el Señor le está llamando para que le obedezca, para que escuche su palabra, para que verdaderamente se entregue su vida al soberano. Porque claro, muchas personas esperan la bendición de Dios, pero no esperan apartarse del mal camino. Muchas personas esperan que Dios prospere sus vidas, sus negocios, que Dios prospere su familia, que Dios prospere sus hijos, pero no están empeñados en buscar la voluntad de Dios y enseñarle a sus hijos a obedecer la palabra de Dios. Entonces vemos la diferencia. Realmente a eso les está llamando el Señor. Ustedes están confiando en esos falsos profetas, en esas palabras de mentira. Simplemente vienen, presentan un ritualismo y salen a hacer y deshacer. Por eso dice el versículo 9. Siguen que matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. ¿Cuáles dioses extraños tenemos hoy en nuestras vidas? Hay muchos dioses extraños, creados por el hombre. Y un Dios extraño es todo aquello en el cual un ser humano, una persona, le pone toda su esperanza. Es que pensemos en una persona que es millonaria. Toda su esperanza, toda su fe está puesta en su dinero. Entonces, yo no tengo problema, porque si algo me sucede, ahí tengo el dinero y me voy a otro país si es que este país se complica. O si tengo una situación, una calamidad, pues pago lo que necesite para salir del enredo. Ese es un Dios para esas personas. Pero también es un Dios la falsa fe, la falsa creencia. Y recordemos que nuestra fe y nuestras oraciones deben estar puestas solamente y exclusivamente en el Dios Todopoderoso a través de Jesucristo. Nuestras oraciones las debemos de elevar a Jesucristo y no necesitamos más mediadores ni más intercesores que la Biblia rechaza. Un solo mediador hay entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Entonces debemos de tener claro eso, que todas nuestras oraciones deben de estar puestas en Él. ¿A quién estamos invocando para que nos ayude? ¿Cómo estamos bendiciendo? Yo te bendigo en el nombre de Jesús, no te bendigo en el nombre de San Pedro ni de San Pablo, nadie. Esos fueron siervos y siervas del Señor, pero toda bendición es en el nombre de Jesús. Y si lo tenemos claro, entonces podremos enseñar a otras personas a alejarse de esos dioses extraños, de esos dioses falsos. Entonces miremos lo contundente del versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Una pregunta que Dios nos hace, que le hizo a Judá en su tiempo y nos hace a nosotros. Es decir, ustedes piensan, nos dice el Señor, que por venir y levantar las manos y cantar, entonces ya con eso quedó tapado su pecado. Ya quedó cubierta su transgresión, ya quedó cubierto todo lo que hiciste el fin de semana. Porque simplemente vienes y traes una ofrenda. O porque vas y haces una obra de misericordia. No. Eso es lo que está diciendo el versículo 10, por eso lo repito. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es decir, pensando, si es que es así, que por hacer partícipes de una reunión cristiana, con eso es suficiente para que Dios nos mire con agrado. No, es importante porque en Hebreos la palabra de Dios nos dice que debemos de congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos como
tienen por costumbre algunas personas. Es decir, la invitación a que nos congreguemos, ¿para qué? Para que nos pulamos unos a otros, para que crezcamos en conocimiento y verdad y salgamos a vivir conforme a la palabra de Dios. No es como para pasar lista en el salón de clase. Sí asistí, aquí yo levanto mi mano, yo sí vine hoy. No funciona delante de Dios. Es para que nos llenemos de su voluntad, de su fuerza y de su amor y salgamos siempre a vivir conforme a lo que Él nos ha mandado. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa en la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Es lo que el Señor les está diciendo. Cueva de ladrones. Recuerden, la casa entonces, el tabernáculo y el templo, para el pueblo de Israel, para los judíos, ¿era qué? Era ese lugar de encuentro, de intimidad entre la persona y el Dios soberano. ¿Y qué es una cueva de ladrones? La cueva de ladrones estaba dada ¿para qué? Para que aquellos que infringían la ley fueran a esconderse allí. No fueran descubiertos los ladrones, los asesinos, todos aquellos que hurtaban, todos aquellos que cometían cualquier delito, se escondían normalmente en aquellas cuevas. Y sucede mucho de hoy, la gente, quien es perseguido por la justicia, busca dónde estar más apartado de los ojos de la ley. Pues el Señor está respondiendo aquí, en este versículo. Versículo 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. Es decir, nosotros no podemos escondernos delante de los ojos de Dios. Y no pretendamos con obras tapar nuestro pecado, que eso fue lo que hizo, lo que pretendieron por lo menos hacer Adán y Eva. Adán y Eva, cuando se sintieron en pecado, ¿qué hicieron? Cortaron por ahí unas hojas para cubrirse. Claro, pensamos que por nuestras obras nosotros podemos cubrir el pecado. Es imposible. Solamente Dios nos puede cubrir con la sangre de Jesús. Y por eso es que podemos acercarnos delante de Él. Porque quien con pecado llegue delante del Señor morirá, nos enseña en el Antiguo Testamento. Pues para nosotros estar en la presencia del Señor y en un día venidero poder verle cara a cara, tenemos que estar cubiertos, limpios por la sangre de Jesús. Y no hay lugar donde podamos escondernos, dice la palabra de Dios. Yo también veo lo que estás hablando en la calle. Yo también escucho y veo lo que está sucediendo allí cuando sales de la comunidad, de la congregación. Yo también veo cómo estás tratando a tus empleados, a tus empleadas. Yo también veo cómo tratas al desvalido, a la viuda. Yo también veo cómo está tu corazón. Yo veo cómo están tus pensamientos. Yo veo cómo tratas a tus hermanos. Todo eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué se da esto? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, porque no hay una verdadera entrega de nuestras vidas al Señor. Y por eso es que ellos confiaban en un lugar físico. Nosotros podemos confiar en obras, en amuletos y en cosas de estas que de nada sirven. Pero recordemos el título, el tema del día de hoy. Jesucristo es Él, solamente Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es la certeza de nuestra salvación. Lo que no era para Judá el templo, sí lo es para nosotros Jesucristo. Si nosotros nos cobijamos y nos abrigamos en Jesucristo, verdaderamente entonces Él nos va a salvaguardar de los males de los tiempos venideros. Andad ahora, miremos del versículo 12 al 15. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano, es decir, con antelación, y sin cesar no oíste, y os llamé y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Lo que nos está diciendo el Señor es, miren el ejemplo de lo que pasó en Silo. ¿Qué fue lo que sucedió en Silo? Cuando el pueblo pasa el río Jordán, después de que conquistan la tierra prometida, las primeras ciudades, ellos hacen un lugar en Silo, donde
armaron allí el tabernáculo. Ese era el lugar donde Dios habitaba para ellos. Entonces el encuentro siempre iba allí y allí guardaban el arca del pacto. ¿Qué pasó cuando los filisteos llegaron? Israel tuvo combate contra los filisteos. El pueblo estaba en una completa desobediencia, en idolatría, en una desobediencia total. Fueron a pelear, a confrontar a los filisteos y fueron derrotados. Ganaron los filisteos, Israel retrocede y vienen y dicen, bueno, llevemos el arca del pacto, porque el arca del pacto significa la presencia de Dios. ¿Quién puede derrotar a Dios? Llevemos el arca. Pero no se estaban dando cuenta que ellos estaban viviendo en desobediencia, empezando por los sacerdotes, los hijos de Elí, que estaban completamente en un desorden de vida, en una desobediencia delante del Señor. Pues efectivamente traen el arca y los filisteos derrotan nuevamente a los israelitas, capturan el arca. Y esto significaba, cuando un pueblo vencía a otro, significaba que un Dios le había ganado a otro Dios. Es decir, para ellos el entendimiento era que el Dios de los filisteos había derrotado al Dios de Israel. Y ellos fueron totalmente humillados. Entonces lo que el Señor les está diciendo es, vayan a Silo, recuerden lo que pasó con sus antepasados, que ellos pensaron que por llevar un arca, entonces yo los iba a defender. Si a mí lo que me interesa es que ustedes obedezcan, que ustedes sigan mi palabra. Pues que les sirva como ejemplo, es lo que está diciendo el Señor a ellos. Y lo mismo es para nosotros. Mire, si el Señor nos está diciendo aquí, ellos no escucharon, aunque de antemano se los anuncié muchas veces, el Señor también nos invita a nosotros, a que nos volvamos a Él verdaderamente, a que realmente le busquemos de todo nuestro corazón. Todas las cosas de este mundo son pasajeras, pero vendrá un día en que, conforme a las decisiones que tomemos en esta vida, vamos a tener las consecuencias, o buenas o malas, en el reino venidero. Quienes verdaderamente recibamos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador, como el único al que invocamos y al que servimos y por el cual vivimos, entonces vamos a estar allí. No pensemos con esas falsas enseñanzas y filosofías de este siglo de que eso no va a pasar. No pensemos, como enseñan algunos, que es que hay una salvación para todos. No, la salvación no es para todas las personas. La salvación es para todos los que creamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y lo evidenciemos a través de ese nuevo nacimiento, que nuestra vida cambia realmente y verdaderamente. No es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nosotros hacemos las obras hoy porque ya somos salvos. No hacemos las obras para que Dios me salve. Es decir, yo no voy a ir a hacer unas obras de misericordia a un asilo para que Dios me vea que soy muy buena persona y me dé el reino de los cielos. Como decían nuestras abuelas, que mi Dios le pague. Dios no tiene que pagarnos nada. Nosotros se lo debemos todo a Él. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, entregar nuestra vida al Señor y enseñarle a otras personas a buscarle a Él verdaderamente. Jesucristo, solamente Él, Jesucristo, es la certeza de nuestra salvación. No son nuestras finanzas, no son nuestros contactos en el mundo, no son nuestros amigos políticos, no son nuestros hermanos, no es ninguno de aquellos servidores que ya no están con nosotros, que fueron discípulos o discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo, Él es la certeza de nuestra salvación. No confiemos en nadie más sino en lo que nos dice la palabra de Dios. Busquémoslo a Él a través de Él. Permanezcamos en la casa de Dios. ¿Cómo? Todos los días leyendo su santa palabra. Para un nuevo año debemos de tener nosotros siempre ese propósito, siempre de buscarlo más y más, que nuestro propósito y nuestro proyecto es, bueno, ¿yo cómo voy a hacer para acercarme más a Dios? Yo quiero conocerle más, yo quiero recibir más de su sombra protectora. Yo no quiero pensar simplemente a través de esta palabra que el Señor nos regala esta tarde, que simplemente yo puedo seguir mi vida en un desorden según la voluntad de Dios y pensar que Él me va a bendecir, y mucho peor, pensar que Él me va a salvar sin ni siquiera haber creído en Jesucristo. Así que recordemos, Jesucristo es la certeza de nuestra salvación. Amén y amén.